Ahora bien, ¿qué dicen las guías? ¿Qué pruebas hay que solicitar para evaluar los lípidos en el paciente con diabetes? Bueno, la ADA este año emite como todos los años sus recomendaciones y ello recomienda que el perfil lipídico en el paciente adulto se realice en el momento del diagnóstico, en la evaluación médica inicial y cada 5 años a partir de entonces en los individuos menores a 40 años. En las personas más jóvenes con enfermedad de mayor duración, la diabetes mellitus 1 de inicio juvenil, se recomienda que el perfil lipídico se realice con mayor frecuencia y también al iniciar el tratamiento. En los cuidados metabólicos de pacientes con diabetes que se han publicado en nuestro país en el año 2020 en la Revista Argentina de Cardiología, se propone que el perfil lipídico incluya el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y triglicéridos y la estimación del colesterol no HDL y recomiendan que estas pruebas se realicen al menos una vez al año. Recientemente se publicó este artículo donde se habla de prevención cardiovascular en diabetes y ahí se propone, obviamente, que los objetivos de hiperlipidemia son los establecidos según los valores de colesterol LDL, no HDL o ApoB en segunda instancia, lo cual nos pone en la condición de que estas son las mediciones que se deben hacer en el laboratorio, en el paciente con diabetes, y se hace esta salvedad de que el riesgo permanece elevado en aquellos casos que el control es adecuado del colesterol LDL, es decir, se alcanzan los objetivos terapéuticos, pero y el colesterol no HDL está elevado, esos pacientes siguen teniendo riesgo. Y eso es lo que se llama el riesgo residual de origen lipídico. Entonces vamos a empezar focalizándonos en lo que hacemos en la medición de colesterol que transportan las LDL. Cuando medimos colesterol que transportan las LDL, está también la LPA involucrada en esa medición, en la estimación. Entonces, el colesterol de la LDL lo podemos medir en el laboratorio o lo podemos estimar. Cuando nosotros medimos colesterol LDL, lo podemos hacer por el método que existe en la actualidad, que es el método directo, el método homogéneo. Eh, el inconveniente con este método es que tienen distintos componentes de reactivos dependiendo de la marca comercial. Tienen diferentes detergentes, tensoactivos, inhibidores. En síntesis, son diferentes entre los distintos comerciantes que venden los equipos. Por eso es recomendable que el seguimiento del paciente se realice en el mismo laboratorio y con el mismo ensayo. Y hay que tener una precaución, y es que los métodos directos, estos métodos homogéneos para medir LDL, pueden dar resultados inexactos. De hecho, esto está ampliamente demostrado cuando los triglicéridos son mayores a 180 miligramos por decilitro, cuando hay dislipemia mixta, cuando hay diabetes, síndrome metabólico, obesidad, enfermedad renal crónica o cuando el colesterol LDL es menor a 70 miligramos por decilitro. Esto nos condicionaría utilizar el método directo en pacientes con diabetes que sabemos que pueden estar cursando con esta hiperlipidemia postprandial. Ahora bien, nosotros habitualmente en el laboratorio, esto es lo más usual, el colesterol LDL se estima y se estima mediante fórmulas. Durante muchos años la gran fórmula fue la fórmula de Friedewald. Hoy debemos decir que esta fórmula empieza a ser reemplazada por otras dos fórmulas que vienen ofreciendo mejores y mejor información más fidedigna desde el laboratorio. Esta es la fórmula de Martin Hopkins y la fórmula de Samson. Bien, ¿cuál de las dos usamos? ¿Mm? ¿Qué fórmula uso? Y vamos a ver acá los pros y los contras de cada fórmula. La fórmula de Friedwald, que se usa desde hace tantísimos años ya, se basa en determinar que el colesterol LDL se puede calcular restando al colesterol total, el colesterol de la HDL y el colesterol que transportan las VLDL. Y ese colesterol que transportan las VLDL se estima mediante una fórmula
que es triglicéridos sobre 5. Esto surge de que hace muchos años la proporción constante de triglicéridos colesterol para el colesterol que transportaban las VLDL era de 5:1. En la actualidad, cuando tenemos una epidemia de diabetes, de condiciones que promueven la hipertrigliceridemia, insulinoresistencia, síndrome metabólica, obesidad, etcétera, etcétera, esto ya no es constante. Las lipoproteínas sufren cambios, se cargan más de triglicéridos y con las nuevas terapéuticas, como ahora vamos a ver, también se ha logrado disminuir mucho los niveles de colesterol. Entonces ya esa relación de triglicéridos sobre 5 no se presenta en la población actual. Fue muy útil en la época cuando se desarrolló la fórmula de Friedwald, pero en la actualidad las lipoproteínas ya cambian su composición y la fórmula de Friedwald tiene problemas. Y tiene problemas cuando los triglicéridos que presenta el paciente son mayores a 200 miligramos por decilitro y cuando el colesterol de las LDL es menor a 70 miligramos por decilitro. Ni que hablar que hoy se está recomendando que el perfil lipídico se realice sin ayuno. Un importante porcentaje de la población va a tener niveles de triglicéridos mayores a 200. Con lo cual, la fórmula de Friedwald tenemos que, en este tipo de pacientes, y como les decía hoy, en pacientes con enfermedad renal crónica y insulinoresistencia, hay que dejar de utilizarla y empezar a reemplazarla por otras, como les voy a comentar a continuación. Otra cosa importante en la fórmula de Friedwald es que provoca subestimación del colesterol LDL cuando los niveles de colesterol LDL son bajos. Y esto puede tener un impacto importante porque puede provocar un ingreso tardío, terapia hipolipemiante en un paciente que tenga alto riesgo cardiovascular, como pueden ser justamente los pacientes con diabetes, o privar de una intensificación en el tratamiento a un paciente porque estamos subestimando el nivel de colesterol LDL. Hace no tanto tiempo, en 2013, se publicó la fórmula de Martin Hopkins. La fórmula de Martin Hopkins es básicamente la misma fórmula de Friedwald, pero en vez de poner que el colesterol de la VLDL es triglicéridos sobre 5, dice que es triglicéridos sobre un factor ajustable. ¿Qué es esto de un factor ajustable? Bueno, es un factor que se obtiene a partir del ingreso a una tabla de doble entrada en la que se ingresa a partir de los datos de triglicéridos del paciente y de colesterol no HDL. Es decir, en esa tabla ponemos el valor de los triglicéridos del paciente, el colesterol no HDL, y ahí, en la celda en que coinciden, obtenemos el factor ajustable, lo colocamos en la fórmula y obtenemos el valor de colesterol LDL. Esta fórmula se puede utilizar con triglicéridos hasta 400 miligramos por decilitro y cuando el colesterol de las LDL es menor a 70 miligramos por decilitro. Hace muy poquito tiempo se extendieron las celdas para triglicéridos y colesterol no HDL, lo que permite que esta fórmula en la actualidad se pueda utilizar en pacientes que tienen triglicéridos hasta 800 miligramos por decilitro. Y es la fórmula que está recomendada para ser utilizada, al menos en Europa, todavía no existe una recomendación argentina, pero es la fórmula recomendada para pacientes que reciben inhibidores de PCSK9 que tienen niveles en general de colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Esta fórmula de Martin Hopkins, para no tener que estar utilizando las tablas físicas, permite que sea calculado con calculadores que existen en la web y también en los teléfonos móviles. El problema que tiene, o que tenía hasta hace muy poquito tiempo, era que no estaba disponible para los sistemas informáticos del laboratorio, es decir, que paciente por paciente había que hacer el cálculo o con el celular o con la página web, lo cual es muy tedioso cuando hay
un número importante de pacientes en el laboratorio. Muy recientemente un grupo africano desarrolló un sistema informático para el laboratorio, pero todavía no está disponible. Más recientemente, en el año 2020, se publicó la fórmula de Samson. La fórmula de Samson también incluye en el cálculo de colesterol LDL, colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos y colesterol no HDL. Ustedes verán que es una fórmula muy compleja. La ventaja de esta fórmula es que puede ser incorporada en los sistemas informáticos del laboratorio y puede ser utilizada en pacientes que tienen triglicéridos hasta 800 miligramos por decilitro y también en pacientes que tienen colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Y es la fórmula que se recomienda es recomendada por la Sociedad Canadiense de Cardiología y de hecho también ellos recomiendan que esta sea la fórmula que se informe en los resultados del laboratorio cuando se solicita colesterol LDL. Y por supuesto puede ser utilizada cuando en pacientes que reciben medicación con inhibidores de PCSK9. Ahora bien, yo tengo el colesterol LDL del paciente, pero yo sé que el riesgo de ese paciente también va a estar dado por las lipoproteínas de LDL pequeñas y densas. La duda es, ¿tendrá ese paciente lipoproteínas pequeñas y densas? Porque el colesterol LDL no me da esa información. Yo puedo tener dos pacientes con el mismo valor de colesterol LDL, pero uno tiene bajo riesgo porque sus LDL son más grandes, pero este que tiene las LDL pequeñitas en suma, suma el mismo colesterol, suma la misma cantidad, pero el colesterol está distinto distribuido. En un paciente con menos riesgo están en lipoproteínas más grandes, en el paciente con más riesgo con lipoproteínas mucho más chiquitas, lo que se llama el patrón B, patrón aterogénico. Entonces,